Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a todos los presentes. Sí, buenos días, pues, a ver, vamos a ver qué han escrito hasta acá. Erika, Ceci Crisel, buenos días, buenos días. Carol Celeste, ¿cómo estás? Almendra Jocelyn, ¿cómo estás? Almendra Jocelyn Condeso. Xiomara Colquehuanca, muy buenos días. ¿Cómo estás? Asmir, estamos Sánchez, ¿cómo estás? Estamos Asmir Zulay, ¿no? Brenda Xiomara Arteaga, buenos días. Fabiana Micaela Alba. Raiza Génesis Rosales Villar, ¿cómo estás? Yesenia Stephanie Mina. Harold Samir, ¿cómo estás? Alexia Portillo. ¿Cómo estás? Pues Casey Estefanía Sosa Martel. ¿Cómo estás? Buenos días, Milena Yanel. Ángela Melisa Chávez. ¿Cómo estás? Abigail Judith Prado. ¿Cómo estás, Piero? Estamos Alonso de la Cruz. Aldair Félix Mosquera. Xiomara Alexandra. ¿Cómo estás? Xiomara Alexandra Izquierdo. Patricia Cusihuamán Camani, ¿cómo estás? Alexander, estamos Luis Verde, ¿cómo estás? Jennifer Daniela, buenos días a todos, absolutamente a todos. Un abrazo cordial, un abrazo total, esperando que Diosito los esté protegiendo, esperando que usted también tenga mucha constancia, perseverancia. Estamos que tengan también el buen tino. Ya saben que el examen, pues, de San Marcos, se va a dar en octubre, finales de octubre, quincena hacia adelante de octubre. Por lo tanto, hay que ya perseverar, ya vamos a perseverar, vamos pues a lograr nuestros propósitos de vida. Sí, chicos, buenos días Jenny, buenos días a todos, absolutamente a todos. ¿Ya? Bien, chicos, déjenme sincronizar la clase con el celular estamos para estar acá juntos. Entonces, a ver, comenzamos a sincronizar la clase. Unirse al aula del intermedio 1, avance 8. Correcto, excelente. Agregar al dispositivo. Bien, chicos, ya estamos acá. Voy a dejar de poner la cámara para poder subir la diapositiva. A ver, vamos a ver. Tan. Aquí está. Mm, a ver. A ver, chicos, vamos a comenzar. ¿Ya? A ver, vamos a comenzar acá. A ver, vamos a presentar el tema. ¿Cuál es el tema? El tema que vamos a trabajar nuevamente son los signos de puntuación en la comprensión lectora. Ujú. Y hay que recordar cuáles eran los signos de puntuación. Tenemos pues sí, los siguientes signos de puntuación. Al famoso punto, dos puntos, los puntos suspensivos, el punto y coma, el asterisco, el apóstrofe, las comillas sencillas, las comillas dobles en su doble formato, tanto latino como inglés, el guión simple o normal, el guión largo, el guión bajo, diagonal llamada slash, la diagonal normal y la diagonal inversa, los signos de exclamación, los signos de interrogación, los paréntesis y los famosos corchetes. Ahí están los signos de puntuación. Ahora, ¿serán importantes? Vamos a ver. Por ejemplo, la semana pasada vimos la coma, un famoso signo de puntuación. ¿No? Una coma puede ser una pausa. ¿Sí? No es lo mismo decir no con una causa y decir espere, no, espere, que decir no espere. Es diferente. ¿Se da cuenta cómo una simple coma hace la diferencia en cuanto al significado? Y en el segundo ejemplo lo mismo. Vamos a perder la pausa. Poco se resolvió. ¿Sí? En cambio, siguiente dice, vamos a perder poco. Se resolvió. Miren cómo una coma cambia los mensajes.
puede cambiar también, ver dos opiniones distintas. Una cosa es decir, no queremos saber, y otra cosa, no, queremos saber. Una simple coma hace que la persona cambie de opinión. La persona también puede condenar o salvar. No tenga clemencia, no, no, tenga clemencia. ¿Por qué lo vas a matar? Tenga clemencia. Entonces, estos ejemplitos que usted está viendo acá, estos ejemplos que usted está viendo acá, demuestran la importancia de los signos de puntuación. Demuestran la importancia de los signos de puntuación por la coma. Correcto, Dina, correcto. Sí, 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 sí. Dina Sayuri participa acá. A ver, vamos a poner ejemplos acá. Ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. A ver, en el ejemplo 1 son las mismas palabras. La palabra mí, la palabra tía, la palabra estuvo, la palabra con, la palabra Raquel, la palabra y, la palabra Teresa, la palabra y, la palabra tú, la palabra abuelo, la palabra llegaron y la palabra después. Son las mismas palabras en el ejemplo 1. Tanto estamos en el primer enunciado como en el segundo enunciado. Del ejemplo 1 son las mismas palabras. La única diferencia es la ubicación de la coma. La única diferencia es la ubicación de la coma, ¿no? Mi tía estuvo con Raquel y Teresa, y tus abuelos llegaron después. Estaban reunidas tres mujeres. La tía, estamos Raquel, dos, y Teresa, tres. Y después y después llegaron los abuelos. En cambio, en el segundo enunciado están reunidos solamente dos personas, la tía con Raquel. Y después llega Teresa y los abuelos. Es diferente el mensaje. Buenos días, Meredith, ¿cómo estás? Meredith, bien, estamos bien. Ujú. Claro, pues Dina, claro, 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 excelente, Dina Sayuri, excelente hija. En el ejemplo 2 también hay dos enunciados. En el ejemplo 2 también. Y la única diferencia entre el primer enunciado y el segundo enunciado del ejercicio 2 es una coma. Está la palabra café, la palabra puro, ¿sí? Según el primer enunciado, ¿cuánto se les debe cobrar? Porque dice a 5 soles cada uno. Si es 5 soles por cada uno, ¿cuánto es en el primer enunciado? Café puro y copa de vino a 5 soles cada uno. Café, 5 soles. Puro, 5 soles. Copa de vino, 5 soles. A 5 soles cada uno son 15 soles. En cambio, una cosa es café puro. No lo mezcles. Café puro, 5 soles. Y copa de vino, 5 soles estamos a 5 soles cada uno, son, en el segundo ejemplo, serían 10 soles. Ya ve cómo cambia. Y en el ejemplo 3, perdón, en el primer enunciado del ejemplo 3 dice, no comáis grasas animales. Nos recomienda que las grasas provenientes de animales no la comamos, no comáis grasas animales. En el enunciado 2 nos dice que no comáis grasas, no nos dice si son de animales, de vegetales, no, no. Y nos insulta y nos dice que somos animales, no comáis grasas, animales. Entonces los signos de puntuación son pues importantes. A ver,
Un ejemplo para que se pueda, estamos visualizar y evidenciar mucho más la función de los signos de puntuación. Se cuenta que un señor, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente testamento, pero sin signo de puntuación. Primero léelo bien, no me lo digas, no le escribas, pero si tú fueras la persona que tendría que colocar signo de puntuación, ¿cómo colocarías? ¿Pondrías una coma, un punto y coma, dos puntos, comillas? ¿Qué podrías hacer? A ver, dame por favor. A ver, estamos como, sin cambiar ninguna palabra, lo único que podría hacer es cambiar una minúscula por mayúscula. Supongamos, si para ti acá va un punto, obviamente que aquí tendría que comenzar con mayúscula. Pero esto es solamente una suposición que estoy haciendo. ¿Qué signo de puntuación debería colocarse acá? A ver, dímelo, por favor. A ver, Carol dice coma después de Juan. Dejo mis bienes en mi no Juan. Y Carol dice después de Luis.
Mil disculpas, yo ya estaba por el sastre ya. Voy a retroceder. Mil disculpas, mil disculpas. Su micro está apagado, no me había dado cuenta. A ver. El juez entrega a cada uno de los involucrados, les entrega una hojita, ¿sí? Les entrega una hojita, y los involucrados deberían poner los signos de puntuación sin cambiar nada. Disculpa el aire. Disculpen chicos, ¿sí? Entonces, Juan el sobrino dice así, ¿no? Señor juez, así debió estar, los signos de puntuación. Tú sabes que el punto indica una pausa, estamos mayor respecto a la coma, que es una pequeñísima pausa, casi nada. Entonces, el sobrino Juan dice, así debió estar. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino? No, no es pregunta. Juan el sobrino dice así, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho en mi deseo. Entonces Juan había dicho, dejo mis bienes a mi sobrino Juan. Ah, era. En eso viene, estamos el otro involucrado que es Luis, que es el hermano. Y él comienza con una pregunta. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Tú sabes que cuando hay signo de admiración se enfatiza la expresión. Entonces, ¿cómo se debe leer nuevamente? ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Y el sastre dice, señor juez, así debió estar. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis tampoco jamás. Se pagará la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Y en eso aparecen los jesuitas, dice el señor juez, un ratito. Así debió estar. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis tampoco jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca de ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. Entonces el juez, dándose cuenta de que cada uno hacía la puntuación según como le convenía, dijo, ¿por qué no pudo haber sido así? ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Ya ves, se da cuenta usted. Como los signos de puntuación son importantísimos, son vitales, son importantes. Le da sentido, exacto. Ahora, como habíamos dicho, los signos de puntuación son importantes marcas, que no son letras, ¿ah? No letras, tampoco no números, ¿ah? No números. Pero van a marcar las pausas, la entonación, van a ayudar a organizar el discurso. Es decir, todo esto va a facilitar la comprensión del texto y va a evitar ambigüedades. Es fundamental. Hoy vamos a seguir con este signo de puntuación llamado el punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación bastante discutible. No es como la coma enumerativa, coma hiperbática, coma elíptica, coma vocativa, coma aclarativa. No, no. El punto y coma, a veces va a depender del gusto del autor. A veces el autor va a poner un punto en vez del punto y coma, o a veces dos puntos, pero vamos a entenderlo todo. Vamos a entenderlo todo, el punto y coma.
Bien, acá. Recuerde que es bastante subjetivo, va a depender de lo que el autor piense, quiera, sienta. El primer uso del punto y coma es igual que la coma numerativa. Profe, entonces, escúchame por favor, escúchalo bien, ¿ah? Va a ayudar a separar elementos de una enumeración. Profe, entonces, eso no es la coma enumerativa, espérate. Pero ¿cuándo voy a utilizar el punto y coma? Cuando van a haber expresiones complejas que incluyan comas. Ahí se utiliza. Cuando se enumeren elementos complejos que incluyan comas. Por ejemplo, a ver, ejemplo 1. Ejemplo 1. Cada grupo irá por un lado diferente. Enumera el primero por la izquierda. 1. Sigue enumerando el segundo por la derecha. Sigue enumerando el tercero de frente. Ahora, los elementos de la enumeración son complejos y contienen, si usted se fija, van a contener comas ya internas. Entonces, cuando ya contiene comas internas, entonces es mejor utilizar pues el punto y coma. Es mejor, repito, utilizar el punto y coma. O sea, es igual que la coma enumerativa, ¿sí? Recuerde la teoría que hicimos, pero solamente estamos cuando el elemento que se va a enumerar sean expresiones complejas que incluyan comas. A ver, ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Se dieron cita el presidente ejecutivo Francisco Ruiz. ¿Se dieron cita quiénes? Uno, el presidente ejecutivo Francisco Ruiz. 2, el consejero delegado Pedro García. 3, el vocal Antonio Sánchez. 4, y el secretario Juan González. Se enumera. Entonces, pero incluyen comas. Fíjese, aquí hay una coma. Aquí hay otra coma, el consejero delegado Pedro García. Otra coma, el vocal Antonio Sánchez. Y otra coma, el secretario Juan González. Entonces, en ese caso, prefiérase usar el punto y coma. Prefiérase usar el punto y coma. En ese caso, prefieres usar el punto y coma. Pregunto, hasta acá, ¿se entiende este punto y coma? El punto y coma enumerativo. Así como hay una coma enumerativa, hay un punto y coma enumerativo. Háblame, me dice. ¿Se entiende este punto y coma? Y me dice, ya, ya, excelente, me estaba preocupando porque no participaba. Correcto. ¿Estamos? Otro ejemplo. Ya, otro ejemplo. Mira, mire. Otro ejemplo. Lo que está escrito acá no. Si yo digo, por ejemplo, a ver si me capta la idea. Enumeremos. María baila. Juana. Estamos. A ver, voy a cambiar aquí. Para hacerlo más rápido. María baila salsa. Enumeren. ¿Qué hace María? María baila salsa. Uno, dos. Sí, Juana. Juana. ¿Qué escribo? Juana baila rock. Luisa baila merengue. Estoy enumerando. Acá debería estar la coma.
1, María baila salsa. 2, Juana baila rock. 3, empezamos, Luisa baila merengue. ¿Correcto? Muy bien. 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué pasa? Ojalá se me entienda bien la idea. ¿Qué pasaría si yo pongo, en vez de baila, una coma para suprimir el verbo? Esa es la coma elíptica. Entonces quedaría así. Juana rock, Luisa merengue. Entonces, 1, María baila salsa. 2, Juana rock. 3, Luisa merengue. Pero como usted se da cuenta, como usted se percata, hay comas internas. Hay comas internas. Entonces, es mejor poner el punto y coma. María baila salsa, punto y coma. Juana rock. ¿Y por qué no le pongo la coma? Porque ya hay una coma interna. De eso se trata. Correcto. Jonathan, ¿se entendió? Si es que hay comas internas en los elementos que se están enumerando, entonces no utilice la coma enumerativa para separar esos elementos enumerativos, sino el punto y coma. Correcto, chévere. Ahora, una observación. Rápidamente, una observación. En una relación compuesta de elementos complejos que se separan uno y otros por el punto y coma, delante de la conjunción que introduce el último de ellos se escriben una coma o también un punto y coma. Es lo mismo, miren, para que se pueda entender, aquí está el ejemplito. En el armario colocó la vajilla, 1. En el cajón, los cubiertos, 2. En los estantes, los vasos, 3. 4. Los alimentos en la despensa. Estoy enumerando. Entonces, como internamente hay comas, entonces voy a utilizar el punto y coma acá. Utilizo el punto y coma acá. Pero cuando voy a utilizar el último elemento, los alimentos en la despensa, y utilizo una conjunción, en este caso y, voy a utilizar ya no el punto y coma, sino poder utilizar la coma. En el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos. Y como, entonces, en vez de poner punto y coma ahí, le pongo coma y los alimentos en la despensa. Pero también podría utilizar el punto y coma. Y no estaría mal. Ambos casos se respetan. En el armario colocó las vajillas, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos y los alimentos en la despensa. Entonces, esto va a depender del gusto del escritor. Al último, al último, cuando tú vas a enumerar elementos complejos y vas a utilizar una conjunción, podrías utilizar una coma o un punto y coma. Una coma o un punto y coma. ¿Mm? Siguiente. Segundo caso. Para separar proposiciones que podrían ser oraciones independientes. Pero que el escritor considera que existe una estrecha relación semántica. Supongamos que esto de acá es una idea. Lo que voy a escribir acá es una idea. Bla, 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 bla. Yo le voy a llamar A para publicarlo. Y acá hay otra idea. Bla, 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 bla. Esto lo voy a llamar B. Punto, terminó. ¿Correcto? Ahora, esto es una idea. Esa es otra idea. ¿Correcto? Hasta ahí espero que se esté entendiendo. Ejemplo. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Eso sería como A, una idea. Y otra idea, los pacientes venían por doquier. Otra idea, eso sería B. Y los mismos sucede abajo, no son las mismas ideas.
A ver, el punto seguido, el punto final y el punto aparte. ¿Qué indica el punto final? Que acabó el escrito. Eso creo que todo el mundo sabe, pues punto final, acabó todo. No hay más escrito, no hay más palabras. El punto aparte significa que vamos a cambiar de idea. Vamos a ir a otro aspecto. Punto aparte. Bla, 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 punto seguido, bla, 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 bla. Entonces, punto aparte significa que voy a ir a otro párrafo y voy a analizar otro aspecto. Por eso que es punto aparte. Pero en el caso de punto seguido, escúchalo bien, en el esquema, fíjate en el esquema. Si yo le pongo punto acá, yo le pongo punto acá, será punto seguido. Eso será punto seguido. Y punto seguido indica que entre la idea A, bla, 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 y la idea B, existe relación. El punto seguido significa que entre A y B existe relación. Arriba, por ejemplo, si yo digo María baila salsa. Si yo pongo punto seguido, significa que la idea que viene debe tener relación con la idea de que María baile salsa. Por eso es que pongo el punto seguido, debe tener relación. Si es que yo pongo un punto seguido, significa la idea que voy a escribir después del punto seguido debe tener relación con lo anterior. María baila salsa. Y digo, hace esto desde niña. Desde niña. Hace esto, o sea, bailar salsa, mira, están relacionados. ¿Correcto? ¿Estamos sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Si es que en vez del punto, ¿sí? Que si en vez del punto, yo pusiera un punto y coma. Yo pusiera el punto y coma. Acá pusiera punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que entre A y B existe, escúchame por favor, no relación, sino una estrecha relación. No relación, sino una estrecha. Existe una estrecha relación. ¿Qué pasaría en el ejemplo de arriba, acá en el ejemplo de arriba, si en vez del punto yo pusiera pues el punto y coma? A se tendría que estar con minúscula. María baila salsa, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que esta idea que estoy yo resaltando ahora, que estoy poniendo, que estoy subrayando más grueso, tiene una estrecha relación, no relación simplemente, sino una estrechísima relación con la idea anterior. Profe, ¿y de qué depende entonces poner un punto y un punto y coma? Va a depender del escritor. Si el escritor considera, es decir, va a depender de lo que él piense, de lo que él considera, que existe una estrecha relación, no solamente relación, sino una estrecha relación de significado entre las dos ideas, entonces en ese caso vas a poner el punto y coma. Si tú quieres le pones punto y serían dos oraciones independientes, relacionadas, pero independientes. Entonces, ¿cómo se interpreta? A ver, voy a poner números. ¿Cómo se interpreta 1 y 2? En el caso 2, el autor está dando un primer planteamiento. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Punto seguido, voy a dar otra idea que tiene relación con lo anterior. Los pacientes venían por todos lados. Así se interpreta el ejemplo 2.
El ejemplo 1, ¿cómo se interpreta? Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Y algo que tienen, pero mucha relación con esto, es que los pacientes venían por doquier. Por eso es que debía estar abierto, pues toda la noche tenían todo. Mira cómo es interpretación distinta. Pero va a depender de algo subjetivo, de lo que el autor considera. ¿Para qué sirve el punto y coma? Para separar proposición, proposición A, proposición B. Para separar proposiciones que podrían ser independientes, podrían ser oraciones independientes. Oración 1, punto, terminó la oración, oración 2. Para separar proposiciones que podrían ser oraciones independientes, pero que el autor entiende que estas oraciones tienen una estrecha relación, por lo tanto ya no van a ser oraciones independientes, sino van a ser proposiciones de una oración compuesta. Pregunto, esta es la parte más difícil, los otros casos son más sencillos, pero no sé si entiendes este caso B, el segundo caso del punto y coma. Dime con honestidad, estimado alumno y alumno. ¿Se entiende este segundo caso? El anterior está fácil. Punto y coma numerativo para separar elementos de una numeración que está compuesto por situaciones complejas, pues, que incluyan comas. O sea, en otras palabras, si tú tienes bla, 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 un enunciado, y tú consideras que el enunciado que sigue, bla, 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 tiene mucha relación, mucha relación, entonces pone el punto y coma. Y si tú como escritor consideras, ¿sí?, que hay relación, pero no hay una estrecha, pero si hay relación, entonces pone el punto. Claro, vuelvo a repetir, eso va a depender, eso va a depender, estamos, vuelvo a repetir, va a depender de lo que el autor considera. ¿Correcto, Almendra? Sí, estamos. Los alumnos de Pitágoras, de la Academia de Pitágoras, son muy valientes. Recuerde que esto no depende de lo que el texto dice, depende de lo que el autor considera. Los alumnos de Pitágoras son muy valientes. Ellos, o sea, los alumnos de Pitágoras, bailan salsa en la calle. Si tú consideras que el primer enunciado, los alumnos de Pitágoras son muy valientes, esa es una idea. Y otra idea es que ellos bailan salsa en la calle. Si tú consideras que ambas ideas, la idea A y la idea B, están relacionados, pon el punto. Los alumnos de Pitágoras son muy valientes. Ellos bailan salsa en la calle. Están relacionados. El hecho de que bailen salsa en la calle tiene relación con que ellos sean valientes. Punto. Ahora, que estas, qué pasaría que estas dos oraciones, qué pasaría si es que yo considero que estas dos oraciones estamos, estas dos oraciones tienen muchísima relación, no solamente tienen relación, una estrecha relación. Entonces, en vez del punto que había, debo poner. Entonces, el punto y coma separa ya no dos oraciones, sino separa dos proposiciones. Uno
separa de la proposición 2. Y está diciéndonos el autor que para él, lo que él considera, no es lo que es, sino lo que él considera, el autor considera, es que entre la proposición 1 y la proposición 2 hay una muy estrecha relación. Los alumnos de Pitágoras son muy valientes y eso tiene muchísimo que ver con que ellos bailen salsa en la calle. Demasiado tiene que ver. Para el autor considera eso. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la subjetividad del autor, de lo que el autor considere. No sé si estamos claros, entendimos. Gracias. Entonces, para separar proposiciones que podrían ser oraciones independientes. Pero si el escritor considera que existe una estrecha relación, entonces ahí utiliza el puntico. Correcto, almendra, chévere. Siguiente caso. Se escribe punto y coma delante significa antes, inmediatamente antes, delante de conectores de sentido adversativo, los conectores de oposición, o consecutivo de consecuencia. Por ejemplo, conectores adversativos, tengo al pero, al más, al sin embargo. Son conectores que indican oposición fuerte. Los que indican oposición fuerte, ¿eh? Y los conectores que indiquen consecuencia. Ahí tenemos por tanto, por consiguiente, en consecuencia. O sea, esos conectores de consecuencia. Pero cuando las proposiciones que encabezan tienen cierta longitud. Miren, pongamos el ejemplo. A ver, 1, 2 y 3. A ver, veamos el ejemplo. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Ahí está el sin embargo. Estos conectores deben tener coma o punto y coma. ¿Cuándo se les va a poner el punto y coma? ¿Cuándo se les pone el punto y coma? Cuando, si tú ves el enunciado que sigue, tiene cierta longitud. Por ejemplo, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 palabras. Fíjese que hay 9 palabras. Ya tiene cierta longitud. Entonces tú ves estos conectores, sin embargo, pero, por tanto, se ve. Y se da cuenta que lo que sigue tiene cierta longitud. ¿Sí? Tiene pues 5, 6, 10 palabras. Entonces ya tiene cierta longitud. Entonces no le ponga la coma, póngale el punto y coma. Bien el ejemplo 2. Vendrá, pero tarde. Aquí hay una sola palabra nomás. Y aquí tiene el conector de oposición fuerte. Ya no le vas a poner punto y coma, pues le vas a poner que la coma. Estos conectores o tienen punto y coma delante o tienen punto y coma delante. O tienen coma o tienen punto y coma. Si el enunciado que sigue tiene 1, 2, 3, máximo 3, ¿ah? Entonces no ponga el punto y coma antes de los conectores de oposición de consecuencias, sino ponga usted la coma. Pero si tiene cierta longitud, ponga usted el punto y coma. ¿Y qué pasa cuando ya realmente no tiene cierta longitud, sino es enorme? Sino ya es enorme. Miren, miren, miren. Este año han sido muy escasos los días en que ha llovido desde que se sembraron los campos. Dice. Por consiguiente, ahí está el conector. Por consiguiente. Les cuento más o menos las palabras que siguen acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 palabras. Ya no tiene cierta longitud, ya es enorme ya. Entonces, en ese caso, es preferible utilizar el punto y no el punto y coma. Siempre y cuando aparezcan esos conectores. Es decir, aparece ese conector. Por ejemplo, apareciera el conector, estamos por decirte así, en consecuencia. En consecuencia. En consecuencia. Si lo que viene acá es 1, 2, 3 palabras, le tomes, acá le pones usted la coma. Si lo que tiene son cierta longitud, supongo que venga ya 10 palabras, estamos 8 palabras, entonces ya le va a poner usted el punto y coma. Porque ya tiene cierta longitud. Sí, porque supongamos, ¿no?, que venga más palabras. Ya tiene cierta longitud, entonces punto y coma. Pero si lo que viene ya es enorme, estudiar un montón, lo que estamos enorme, enorme, entonces la regla, no es regla, es más bien una sugerencia. Coloque usted el punto. Eso es lo que te dice. Entonces, ¿cuándo se utiliza el punto y coma? Delante de conectores de oposición fuerte, conectores adversativos o los conectores de consecuencia, siempre y cuando lo que siga tiene cierta longitud. No dice que sea corta, no dice que sea extremadamente grande, sino tenga cierta longitud. Siguiente caso. ¿Todo bien, no, chicos? Si no, preguntando. ¿Cuándo se pone el punto y coma también? Se pone punto y coma detrás. Detrás significa después, inmediatamente después. Después de cada uno de los elementos de una relación. ¿Sí? Cuando se escribe en líneas independientes y se inician con minúscula, salvo detrás del último que se cierra con punto. A ver. Conjugaciones en verbo español. Esto de acá es estamos relación. Esta es una relación, una lista. Esta es una relación. ¿Sí? Comienza con minúsculas. Conjugación en verbo español. Verbos terminados en AR, primera conjugación, verbos terminados en ER, segunda conjugación, verbos terminados en IR, tercera conjugación. Entonces se coloca después de cada uno de esos elementos el punto y coma. A excepción del último, que ya no vas a poner punto y coma. Como aquí termina, le pones el punto. Se cierra con punto. Es como cuando tu mamá, escúchame por favor, es como cuando tu mamá, ¿sí?, te manda al mercado, ¿sí? Y te dice comprar lo siguiente. Comprar lo siguiente. 2 puntos aparte. Pones ahí, estamos 1 kilo de arroz. 1 kilo, 1 kilo de arroz. 1 kilo de arroz. Sigues, ¿sí? Acá voy a poner punto y coma. Sigue, ¿sí? Estamos medio kilo de lentejas. Punto y coma. Siguiente. Y así avanza. Pero cuando llegas al último, ¿sí? 1 kilo de azúcar. Obviamente que no vas a poner el punto y coma, sino vas a poner el punto. Eso no se utiliza mucho, estamos a nivel cotidiano, pero en un texto académico estricto, si tú vas a hacer una lista o una relación de elementos en líneas aparte, separe los elementos con el punto y coma. Los dos puntos, los dos puntos, los dos puntos. Los dos puntos. ¿Cuáles son los usos?
Mucha atención porque ya hemos explicado la importancia de los signos de puntuación, ¿no? Los dos puntos se utilizan para especificar un planteamiento genérico. Ayer me compré 2 libros. Esto de acá es algo, es una expresión genérica. Esto es un concepto genérico. Entonces, especifico uno de Carlos Fuente y otro de Cortázar. Como estoy especificando, estoy haciendo una especificación, se recomienda, no es obligatorio, usar los dos puntos. Preceden significa antes de un enunciado de carácter especificativo, cuando se especifica. 2. Cuando por interés, es decir, que esto es subjetivo, va a depender de lo que el autor, si el autor se interesa en algún elemento, puede anticiparlo. Cuando por interés se anticipa los elementos de una enumeración. Entonces, en ese caso, los dos puntos van a cerrar la enumeración y van a dar paso a un concepto que los engloba, al Ronsen. Natural, sana y equilibrada. Esta es una enumeración. 1 natural, 2 sana, 3 equilibrada. Entonces, esta enumeración debió estar de repente al final. Una buena alimentación debe ser natural, sana y equilibrada. Al final, pero como a ti te interesa, no, esto debo ponerlo al comienzo. O sea, tú como escritor dices, esto está importante, esta enumeración es importante, lo voy a poner al comienzo. Entonces, cuando tú anticipas la enumeración, los dos puntos sirven para cerrar esta enumeración. Natural, sana y equilibrada. Se cierra la enumeración y se da paso al concepto que engloba. Si una alimentación es natural, una alimentación es sana, 2, una alimentación es equilibrada, algo englobante, eso se llama buena alimentación. Así debe ser una buena alimentación. Entonces, ¿cuándo se utilizan los dos puntos? Cuando por interés se anticipan los elementos de una enumeración. Los dos puntos sirven para cerrar esta enumeración y dar paso al concepto que los engloba. Pregunto, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿O todo bien? Todo claro, chévere, 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 Carol, chévere, Jonathan, chévere, chévere. Claro. Está haciendo frío. Por mi barrio, qué frío está haciendo, chicos. A ver. Tercer uso de los dos puntos. Preceden, recuerde que preceden estará antes de la reproducción de una cita o palabra textual. Si es una cita textual, se debe escribir entre comillas. Ya lo dijo Ortega y Gasset. La claridad es la cortesía del filósofo. ¿Qué pasaría si el texto hubiera dicho así? Ya lo dijo Ortega y Gasset. Dos puntos. La claridad es la cortesía del filósofo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, no debería ir los dos puntos. Ya lo dijo Ortega y Gasset. Y podría, ¿no? Poner aquí de repente, estamos, ya lo dijo Ortega y Gasset, que, aquí pongo la palabra que, a ver, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la diferencia entre A y B?
En el caso B, en el caso B, Ortega y Gasset dijo, la claridad es la cortesía del filósofo. En el caso B, estoy en el caso B, cuando no hay comillas, ¿ah? ¿Qué dijo Ortega y Gasset? Ortega y Gasset dijo, la claridad es la cortesía del filósofo, pero quiere decir que no dijo exactamente esas palabras, pero esa es la idea, la misma idea. Ese es en el caso B. En el caso B indica, esto dijo Ortega y Gasset, pero no lo dijo exactamente con estas palabras, con esta expresión literal, no, pero sí dijo eso. En cambio, en el caso A, ¿qué dijo Ortega y Gasset? La claridad es la cortesía del filósofo. Y estas comillas indican que lo dijo con estas palabras. Quiere decir que esto es una cita textual, una cita literal. Y por lo tanto debe escribirse entre comillas y los dos puntos presentan a la cita textual. Preceden a la reproducción de citas o palabras textuales y estas citas como son textuales deben escribirse con mayúsculas. Tercer uso. Cuarto uso. Si es conocido, se emplean tras las fórmulas de saludo, en las cartas, en ciertos documentos. ¿Sí? Tras significa después. Entonces, esto de acá viene a ser una fórmula de saludo. Fórmula de saludo. Esto de acá es una fórmula de saludo. Entonces, se utilizan los dos puntos después de la fórmula de saludo. Estamos. Ahora, la palabra que sigue a los dos puntos debe estar en línea aparte, en renglón aparte y comienza con mayúscula. Muy señor mío, dos puntos. Le agradeceré que en el caso, y este ya es el contenido del cuerpo, el contenido del cuerpo de la carta. Tú puedes escribir a tu enamorado, ¿no? Estamos, por ejemplo, usted le puede decir así, ¿no? Entre comillas, mostrito de mi vida. De mi. Si es una carta, este es un saludo, dos puntos. Y después, ¿no? Puedes comenzar. Cuando te vi con mayúscula, el cuerpo de la carta, cuando te vi, me parecías extraño. No creía que pudiera ver un ser así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, las fórmulas de saludos en esos documentos después va con los. ¿Para qué más sirven los dos puntos? Miren, tienen varios usos, ¿no? Sirven también para separar un ejemplo del resto de la oración. O sea, en vez de los dos puntos, podría ir esta frase, por ejemplo. Ejemplo, de vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables. Por ejemplo, hoy ha venido a la oficina en zapatillas. Sirve para separar la oración del ejemplo. También se utiliza así. Oye, Jonathan, ¿por qué te amargas? Cuidado, ¿ah? Se supone que aquí nadie tiene enamorado ni enamorada, entonces no, usted se está dedicando 100% a estudiar. Si no tienen por qué molestarse, ¿ah? Por favor. Mentira, mentira. A ver. ¿Cuándo más se utilizan los dos puntos? Los dos puntos se utilizan en ciertos textos jurídicos, administrativos, como un decreto, como una sentencia, como un bando, un edicto, un certificado, estamos del colegio, así. Se colocan después del verbo que presente el objetivo fundamental. Por ejemplo, supongamos que tú pides un certificado de estudio. Entonces el texto va a decir que el alumno tal, en tales años, ¿sí? Y esta institución certifica. Entonces, este es el verbo
que presenta, ¿no? Si es un certificado, certifica es el verbo. Si es sentencia, no, si es una sentencia, entonces el juzgado sentencia. Si es un decreto, decreta. Miren, para que puedan entender. A ver, jóvenes. Este es un documento real. Es un decreto. Decreto supremo. Si es un decreto, este es el verbo principal. Bla, 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 decreta. Ahí está el verbo principal y después vienen los dos puntos. A ver, esto es importante, chicos, porque esto se ha venido en examen de admisión, ¿ah? En los textos. Sirven para marcar una pausa enfática. Las locuciones de carácter introductorio, ¿cómo? O sea, si tú ves estas palabras, a saber, ahora bien, pues bien, esto es, dicho de otro modo, en otras palabras, más aún, estas frases que estoy subrayando normalmente van entre comas. Por ejemplo, si usted analiza el ejemplo uno y el ejemplo 2, es lo mismo y lo único que cambia es que acá hay una coma en el ejemplo uno y aquí hay dos puntos. Es la única diferencia. Ahora, tú sabes que una coma indica una pausa breve, nada más, y que sigas leyendo. En el ejemplo uno se debe leer así. Nunca me ha molestado colaborar. No enfatizo, lo leo de manera, estamos horizontal sin levantar la voz. Estamos en un solo tono. Nunca me ha molestado colaborar. Hago una pausa. Dicho de otro modo, sin levantar la voz, hago una pequeñísima pausa por la coma y después, sin levantar la voz, me gusta ayudar a los demás. Eso debería leerlo. Nunca me ha molestado colaborar. Dicho de otro modo, me gusta ayudar a los demás. En el caso 2, ¿cómo se debe leer? Cuando llegue a los dos puntos, usted va a hacer una pausa mayor que la que hace con la coma. Y lo que sigue, usted lo va a tener, si lo lee en voz alta, tendrá que elevar la inflexión, levantar la voz en esa zona. Porque los dos puntos después de estas frases, esto es, dicho de otro modo, se debe levantar la voz. ¿Cómo se lee el ejemplo 2? Nunca me ha molestado colaborar sin levantar la voz. Dicho de otro modo, sin levantar la voz, los dos puntos, la pausa, y ahí me gusta ayudar a los demás. Ahí levanta la voz. Sí, a ver, vamos a y leamos el ejemplo 2. Nunca me ha molestado colaborar. Dicho de otro modo, me gusta ayudar a los demás. Esa es la manera correcta de leer. Y lo mismo sucede en el ejemplo 3 y 4. Tengo esta frase, pues bien. Si yo le pongo la coma, indica una pequeña pausa y nada más. ¿Recuerda lo que te conté de Ramiro? Pues bien, ha vuelto a hacerlo. ¿Cómo se debe leer el ejemplo 4? ¿Recuerda lo que conté de Ramiro? Pues bien, ha vuelto a hacerlo. Pregunto, chicos, acá si me interesa, ¿se entiende el uso 7? ¿Se entiende o estamos volando en este uso? Cuando tú tengas estas frases, miren, en otra palabra, cuando tú tengas estas frases, sí, perdón. Cuando tú tengas estas frases, a saber, ahora bien, pues bien, esto es, dicho de otro modo, en otras palabras, más aún, si usted le pone la coma, normal, una pequeña pausa y no eleve la voz. Pero cuando usted vea los dos puntos, indica que la pausa debe ser mayor y lo que sigue tienes que levantarlo. Lo que sigue tienes que alzar la voz. Ujú.
Siguiente uso. ¿Cuándo más se utilizan los dos puntos? Para reemplazar. Van a reemplazar a ciertos conectores. Van a reemplazar a ciertos conectores. Los conectores de causa. Van a reemplazar a conectores de causa. Al porque, al ya que, al puesto que, etc. Y va a reemplazar también a conectores de consecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, a la palabra entonces, estamos por ende, en consecuencia, para que se entienda la idea. Si yo digo, a ver, estamos, está triste, porque ella no lo aceptó. Ahí está triste porque ella no lo aceptó. Esto de acá es conector de causa o premisa. Porque esto lo que sigue es la causa. Entonces, ¿cuándo se utilizan los dos puntos? Se utiliza también para reemplazar en cierta medida a los conectores de causa. Está triste, dos puntos. Ella no lo aceptó, porque ella no lo aceptó. Reemplaza al conector de causa. También puede reemplazar al conector de consecuencia. ¿Sí? La bala atravesó el corazón, ¿sí? Por consiguiente, murió. Estamos instantáneamente. Instantáneamente. ¿Sí? Murió instantáneamente. Aquí está el conector, y en este caso es un conector de consecuencia. Entonces, ¿qué podría yo hacer? Lo que podría hacer yo es borrar el conector y en su lugar poner los dos puntos. La bala atravesó el corazón, ¿no? Murió instantáneamente. Ah, pero ya no alto, ya no. Sí, la bala atravesó el corazón, murió instantáneamente. Entonces, estos dos puntos sirven justamente para eso. Pueden funcionar como conector de causa, anunciando la causa, o pueden anunciar el efecto. Ejemplo, a ver acá, ejemplo. Se ha quedado sin trabajo. Entonces, conector de consecuencia, no podrá ir de vacaciones. Se ha quedado sin trabajo, no podrá ir de vacaciones. Mira acá. Segundo caso, no podrá ir de vacaciones este verano porque se ha quedado sin trabajo, pero en vez de escribir el por qué, el conector de causa, pone los dos puntos. También se utilizan como conector para indicar conclusión o resumen. El arbitraje fue injusto. ¿Qué más? Y se cometieron demasiados errores. Hazme un resumen, una conclusión. Claro, esta la culpa no fue solo del árbitro. Pero como está sacando una conclusión o un resumen, puedes utilizar también los dos puntos. Y puedes utilizar para verificar o explicar la oración anterior. La paella es un plato muy completo y nutritivo. Oye, verifícalo, explícalo. Lo dijo el nutricionista. Entonces, chicos, entonces, entonces, hoy hemos hecho dos signos de puntuación. Los demás están ahí, están claros, no te vayas a olvidar. No son muy difíciles. Estos signos de puntuación que se ha trabajado el día de la semana pasada y el día de hoy son los más importantes para comprender un texto.
La coma, que es el signo de puntuación más importante. Después el punto y coma, que es bastante subjetivo a veces. Depende de lo que el autor crea, ¿no? Si él cree que un punto en vez del punto y coma, está bien. ¿Sí? Y los dos puntos son muy importantes, chicos. Entonces, es importante que usted logre interpretar los textos. No se vaya usted a olvidar, por favor. No se vaya usted a olvidar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Algo que no se haya entendido. Voy a dejar de presentar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. Bien, chicos. Gracias, gracias. Es momento que entren a dar el examen, por favor. Muchas gracias. Es momento que entren a dar examen, por favor. Chicos, entren a dar el examen. Yo le voy a pasar el link, por si acaso, para que ustedes puedan entrar a dar el examen. Si no, pueden entrar por la plataforma. Gracias, gracias, Ceci. Le doy también el espacio. Entren a dar el examen, por favor, se los pido. Estamos rápidamente, ¿ya? En el más completo silencio, teniendo en cuenta los signos de puntuación, ¿ah? Haz las pausas, haz la entonación que corresponda. Chicos, no se olviden. A ver, vamos chicos, chicos. Vamos chicos, vamos, vamos. Santiaguito, ya conversé con Tania, iba a comunicarse con la operadora académica. Estamos, porque yo no estoy seguro si voy a llegar yo a las 4 de la tarde, entonces mejor es prevenir, ya, mejor es prevenir. No te vayas a olvidar. La operadora, se llama Milagros Villanueva, Milagros Villanueva.
A ver, jóvenes, vamos a ver cómo están sus respuestas. A ver, chicos. Les saluda el profesor de la Torre. Siendo la 1 y 2, yo me voy a retirar porque tengo que ir a una cita médica. Voy a dejar activo el examen hasta la 1:10. A la 1:10 se cierra. Sí, pido bastante comprensión, chicos. A la 1:10 se cierra, por favor, ¿ya? Un abrazo, cuídense bastante, los quiero mucho. Cuídense, chicos. Nos vemos, nos vemos. Gracias, gracias, Almendra. Hasta la próxima, hasta la próxima. Gracias, 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 chicos. Gracias, Raiza, gracias a todos. Cuídense. Nos vemos, nos vemos. Chao, cuídate, cuídate. Voy a detener la grabación.